bienvenidos a un episodio más en Philadelphia Kids. Estamos emocionados por saber qué es lo que va a pasar con Amy Carmichael en esta serie que se llama Yo me atrevo. Este es nuestro tercer episodio. Gracias a los niños que nos siguen mandando todas sus tareas por nuestras redes sociales. Nos da mucho gusto verles sus caritas y también ver todo lo que nos escriben. Nos da mucho gusto. Gracias en especial a Alexa, que hoy queremos mandarle saludos. Gracias por mandarnos tus tareas, Alexa. Y también queremos agradecerle a todos los otros niños que se han atrevido y nos han mandado su tarea. Queremos darles las gracias y queremos decirles que si tú todavía no has mandado tu tarea, te atrevas y nos la mandes. Queremos aprender y también queremos ser atrevidos como lo fue Amy Carmichael. Y ella, en un momento que fue atrevida en su vida, le dio un poco de vergüenza lo que sucedió con ella. Así que les invito, si quieren saber qué fue lo que pasó, vamos a viajar a Irlanda. En una noche de mucho viento y lluvia en Irlanda, como podemos ver, Amy Carmichael y su familia habían salido del templo. Ya era noche, como podemos ver, y había muchos relámpagos, había truenos, y ella y su familia iban en la banqueta caminando. Recordemos que tenía 6 hermanos, mamá, papá y también ella. Iban caminando cuando de repente vieron a una viejecita que la lluvia la iba mojando, pero llevaba un bulto ella cargando muy pesado y apenas si podía cargar la viejecita. Amy se atrevió y quiso ir a ayudarla, así que sin pensarlo ella corrió y tomó ese bulto de la viejita, tomó su brazo un poco delgadito y la ayudó a caminar. Mientras estaba ayudándole, ella notó cuando volteó que había muchas personas que ella conocía que se estaban riendo un poco bajito de ella. Eran personas bien vestidas que la miraban y la señalaban y se reían de lo que ella estaba haciendo. Pero ella estaba actuando bien, ella estaba haciendo las cosas bien, solamente que las otras personas no se daban cuenta de que Amy estaba haciendo algo bueno. Así que Amy se puso colorada y sin decir nada más, ella solo bajó su rostro y siguió caminando mientras ayudaba a esa viejita, a esa ancianita. Pero se dio cuenta de que las cosas que son de valor eterno son las cosas que duran para siempre. Esas son las cosas importantes. No es importante el ir a la iglesia como todas aquellas personas que iban a la iglesia, pero cuando se trataba de ayudar a alguien más, esas personas simplemente se estaban riendo, se estaban burlando. Amy aprendió una lección muy importante en Irlanda en ese día. Ella se dio cuenta de que Dios ve las cosas que hacemos y Él piensa que es más importante lo que piensa Dios que lo que piensan las demás personas. Amy se dio cuenta y dijo: Dios, yo voy a entender esto y yo creo que es más importante lo que tú piensas que lo que piensa la demás persona, aunque se ría de mí y aunque pase lo que pase. Amy llevó muy grabada esta lección en su corazón. Y con el paso de los días, ella entendía más y más esta lección. Ella sabía que si tú sigues a Jesús, hay veces en que no todos van a entender lo que tú haces o no van a entender por qué lo haces, pero que eso es de valor eterno y a Dios eso es lo que le agrada, a Dios es lo que le importa. Amy lo aprendió muy bien desde que ella era más o menos una adolescente o joven, ya más o menos. Así que cuando ella viajó de Irlanda a la India, ella llevó esa lección en su corazón. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Vamos, acompáñenme. Ahora viajemos a la India. Cuando Amy estaba en la India, ella dijo: yo quiero hacer algo
que dure para siempre. No quiero hacer algo que la gente se olvide muy pronto de lo que yo hice. Yo quiero hacer cosas eternas, cosas que duren y que la gente recuerde lo que yo hice. Amy sabía que las cosas eternas son importantes. Lo que digan o piensen de ti no es tan importante como lo que Dios piensa de ti y quiere que hagas. Así que con esto en mente, Amy decía, yo tengo que salvar a más niños de la India. Yo tengo que salvarlos. No sé cómo me voy a meter al templo o no sé si antes del templo, pero yo tengo que salvarlos. Pero había una pequeñita viviendo en una pequeña casa junto con Amy. Y Amy salía a evangelizar a las personas de la India, porque recordemos que ella hablaba su idioma. Y cuando estaba allí Amy hablando con las personas la oían. No solamente la oían, sino que también veían que Amy se vestía como ellos. Amy hablaba como ellos. Amy comía como ellos. Y también ahora Amy tenía a una niña cuidándola que era de la India. Amy sabía todas estas cosas que la gente la estaba viendo, pero ella sabía que esto era algo que ella estaba trabajando en lo eterno. Con el tiempo, ella se dio cuenta de que ningún otro niño del templo llegaba a su casa o ya no había tenido más noticias de niños del templo. Ella se puso un poco triste porque habían pasado varios años sin que ella supiera algo. Pero cada vez que llegaba a su casa después de un día tan cansado de estar predicando como misionera, porque acuérdense que Amy era misionera. Misionera significa una persona que le habla a otras personas sobre Jesús y del amor que Jesús tiene para con ellos y que puede ser su Señor y Salvador. Amy cada día que llegaba cansada y yo me imagino que muy sudada de ser misionera y del trabajo que los misioneros tienen, había una pequeña en su casa recibiéndola siempre con una sonrisa. ¿Te acuerdas quién era? Así es, era Prina. Prina siempre le recibía con una sonrisa en su cara y yo me imagino que tal vez en la tarde jugaban juntas o algo así. Pero cuando Amy se empezó a dar cuenta de que ya tenía varios años sin saber de los niños del templo, ella dijo, yo tengo que hacer algo. Se puso a orar y de repente Dios le mandó al segundo niño del templo. Ahora no solamente tenía a Prina, ahora también tenía a ese otro niño. Amy, yo me imagino que se emocionó mucho de que ya Dios estaba contestando su oración, así que se volvió a poner su sari y salió en busca de más información de estos niños. Un día llegó a un lugar en donde la gente comía y tomaba café. Llegó a ese lugar y escuchó una conversación y escuchó y descubrió de dónde venían los niños que llevaban al templo. Muchos de ellos era porque sus padres no los querían en su casa, porque no había suficiente dinero para comer, así que tomaban a los niños, los llevaban al templo y el templo les pagaba una cantidad por esos niños. Otras veces también, cuando la esposa de la familia, es decir, la mamá, fallecía, lo que hacía es que el papá, como no quería cuidar a los hijos o a las hijas, llegaba al templo y las vendía. También, casi siempre, casi todas las familias, la primera hija mujer la llevaban al templo. En otras ocasiones también, cuando los papás les pedían a sus ídolos que cuidaran o que sanaran a sus hijos que estaban enfermos, ellos los prometían y les decían a los ídolos, si tú los sanas, yo lo voy a llevar al templo. Así que así también llevaban a los niños al templo. Y esta era una de muchas maneras por las cuales llegaban esos pequeños al templo. En una ocasión, Amy se fue con una de sus amigas a una pequeña choza que había una casa junto.
Y allí escucharon durante la noche que papá y mamá estaban peleando porque no tenían más que comer y aquel pequeño bebé ya no tenía que comer. Así que se pusieron de acuerdo los padres en llevar a su bebé al templo. Y esta era otra manera en la cual se dieron cuenta de cómo llegaban esos niños al templo. Así se dio cuenta Amy de cómo iban llegando esos niños al templo. Y cuando Amy se dio cuenta, ella fue con otros misioneros que eran también personas que hablaban sobre Jesús a las personas de la India y les dijo, oigan, tenemos que hacer algo porque los papás están llevando a los niños y los llevan, a veces porque no tienen de comer, a veces porque los prometen, a veces porque son las niñas las primogénitas y las llevan. Tenemos que hacer algo. Y a Amy le dijeron a Amy, no Amy, porque si tú sigues haciendo eso, vas a cuidar bebés toda tu vida, en vez de que seas una verdadera misionera. Si tú quieres ser una verdadera misionera, tienes que dejar a esos niños y lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar en las cosas que nosotros trabajamos y no estar cuidando puros bebés. Amy se puso tan triste por esas palabras que le habían dicho porque ella estaba segura de que Dios había sido el que le había dicho que tenía que hacer ese trabajo. Ella sabía que esas eran cosas de valor eterno, que los niños también son importantes, que a los niños también Dios les ama mucho y que Jesús también puede ser su Señor y su Salvador. Amy lo sabía, pero todos esos misioneros parecía que no lo entendían. Pero Amy dijo, no importa, como ella había aprendido de pequeña, ella dijo, yo voy a seguir con el trabajo de salvar a esos niños porque yo sé que eso tiene un valor importante para Dios. Un día Amy escuchó de un papá que quería vender a su hija al templo porque no tenía dinero. Amy oró a Dios y le dijo, Señor, yo quiero salvar a esa niña, pero seguramente el papá va a pedir mucho dinero, así que tú guíame y yo quiero hacer lo que tú quieras. Amy fue corriendo con el papá y llegó, habló con él y el papá le dijo, yo quiero 100 rupias, que es la moneda que se usa en la India. Haciendo una conversión a nuestra moneda, nosotros estamos en México y nuestra moneda son los pesos mexicanos. Haciendo la conversión son 15,000 pesos que el papá estaba pidiendo por esa pequeña. Era muchísimo dinero, incluso para nuestros días hoy. Este papá le estaba diciendo a Amy, si tú me pagas los 15,000 pesos, yo te doy a mi hija. Te la puedes llevar, yo te la regalo, pero tienes que darme ese dinero. Amy estaba tan preocupada porque no sabía si Dios estaba de acuerdo con que ella comprara una niña, porque ella sabía que no es correcto comprar a las personas. Pero otra parte de ella sabía y quería hacerlo. Amy oró y dijo, lo voy a hacer. Así que ella fue, compró a la niña, juntó el dinero, yo me imagino que tal vez de sus ahorros o lo que ella había podido juntar poco a poco con mucho esfuerzo, ella fue y compró a esa pequeña. Pero con el paso de los días, habían transcurrido 10 días y ella se sentía un poco mal, porque ella decía, no sé si yo hice lo correcto. Entonces le oró a Dios y le dijo, Dios, si yo hice lo correcto, yo te pido que tú me devuelvas esas 100 rupias, porque si tú me las devuelves, entonces yo voy a saber que eso era lo que tú querías. Pasó el tiempo y alguien en el 10º día de que había comprado a esa pequeña, alguien le hizo un cheque, otro misionero le hizo un cheque a Amy por 100 rupias. Y así ella se dio cuenta de que Dios estaba de acuerdo con lo que ella estaba haciendo. Pues ahora no ya solamente tenía a Prina, ahora no solamente tenía a ese niño que le habían llevado después de unos años. Ahora no solamente tenía a esta pequeña, sino que también Amy había abierto su casa y habían llegado muchos otros niños, no a vivir con ella, pero sí porque sabían que ella les enseñaba a leer, les enseñaba a escribir y a muchas otras tareas
ella les ayudaba. Así que su casa ya no cabían los niños y ella oró por una casa más grande. Y le dijo: Dios, necesito una casa más grande, necesito poder seguir teniendo a los niños del templo. Ella con mucho esfuerzo consiguió un lugar, pero dijo: yo quiero un lugar apartado de las personas, porque ella no quería que alguien llegara y se llevara a sus niños. Ella encontró un lugar muy especial en una zona o en un pueblo que se llama Donabor. En ese lugar muchos más niños llegaron, muchos más niños escucharon de lo que Amy hacía y llegaron. Y se emocionaban mucho porque encontraban un lugar que les podía hablar del amor que Dios tenía hacia con ellos y lo que Dios había hecho por ellos. En este lugar no solamente llegaban niños que habían sido llevados al templo, también había niños especiales como Joya. Joya era una muchacha que vivía en su casa con sus padres, con sus hermanos, pero a Joya alguien le regaló una Biblia. Esta Biblia Joya la tomaba y la leía a escondidas de su familia, a escondidas de sus papás. Ella leía la Biblia y allí en la Biblia ella se dio cuenta de que Dios la amaba muchísimo, de que había mandado a su hijo Jesús a morir por sus pecados y que ahora ella podía estar cerca de Dios. Ella lo entendió y ella le dijo a Jesús que entrara a su corazón y limpiara su corazón y se quedara a vivir con ella para siempre. Ella lo entendió y Joya le dijo eso. Pero ahora, ¿qué le iba a decir a su papá? ¿Qué le iba a decir a su mamá? ¿Qué le iba a decir a sus hermanos? Y sus hermanos, ninguna de su familia creía en Jesús. Ellos creían en sus ídolos. Ellos le oraban a sus ídolos. Dijo: ¿qué voy a hacer? Y Joya pensó: no le voy a decir a nadie. Lo voy a mantener en secreto. Por muchos días, Joya leía la Biblia en secreto. Muchos días, Joya seguía sin decirle a nadie sobre Jesús. También Joya seguía ofreciendo sus oraciones y muchas veces le prendían una velita o hacían cosas a sus ídolos y Joya lo seguía haciendo. Hasta que un día ella se dio cuenta, porque el Espíritu Santo le dijo que lo que ella estaba haciendo no estaba bien. Ella se dio cuenta de que o servía a sus ídolos o a los ídolos de sus padres o tomaba la decisión completamente por Dios. Así que ella, sin dudarlo, tomó la decisión y dijo: yo necesito ir con alguien que crea lo mismo que yo. Y con miedo a decírselo a su familia, ella huyó a Davenport. Ella sabía y estaba segura de que en ese lugar Amy y todos los niños que ya vivían con Amy iban a poder recibirla, porque déjame decirte que ahora en Davenport vivían 17 niños y Amy, así que eran 18 personas en esa casa. Y Joya dijo: yo estoy segura que en ese lugar me van a recibir y yo voy a poder seguir aprendiendo y creciendo y aprendiendo más sobre Jesús. Así que ella un día, sin pensarlo más, se decidió y huyó a Davenport. ¿Podrá Joya quedarse con Amy? ¿Amy podrá conocer a Joya? No te pierdas el próximo episodio, que vamos a ver todas las respuestas a esta pregunta. Estamos emocionados por saber qué fue lo que pasó ahora, no solamente con Prina, sino también con Joya y los otros 17 niños que ya vivían con Prina. Así que te invitamos, no te lo pierdas, dentro de 8 días no faltes. Y como una tarea especial, te vamos a pedir que ahora tú dibujes esa casa en Davenport con Amy y esos 17 niños. Dibújalo.
nos va a gustar mucho ver tu tarea. Mándanos por nuestras redes sociales. Escríbenos y dinos, aquí está Joya, aquí está Prina, aquí está Amy y todos los demás niños que ahora vivían con Amy. Nos va a dar mucho gusto saber que estás y sigues aprendiendo de esta historia misionera. Te esperamos dentro de 8 días. No faltes.